Buen día a todos, mi nombre es Benjamín Olave y el día de hoy les voy a presentar sobre inestabilidad de tobillo. El tutor de esta presentación fue el doctor Pablo Meri. Dentro de la hoja de ruta, la idea es que veamos la epidemiología, la anatomía y biomecánica del tobillo, las presentaciones más frecuentes, los factores de riesgo, la evaluación y el estudio, y finalizar con el tratamiento y las complicaciones. Dentro de la epidemiología, el E15 de tobillo representa de un 20 a un 25% de las lesiones musculoesqueléticas, siendo una patología bastante frecuente. Representa hasta un 10% de las consultas de urgencia de Estados Unidos. Tiene una predisposición en pacientes jóvenes, sobre todo. Un 75% de estos E15 van a ser E15 laterales. Y en un porcentaje no menor, hasta un 10 a un 40%, va a haber una evolución a una inestabilidad crónica. Tenemos que entender la articulación del tobillo como una articulación que se compone por otras tres articulaciones: la articulación talocrural, la articulación subtalar y la tibiofibular distal. Dentro de estas articulaciones vamos a encontrar complejos ligamentarios que la van a estabilizar. Dentro de esto el complejo lateral, donde vamos a tener el ligamento peroneo astragalino anterior, que va a ser el más frecuentemente lesionado, se va a tensar en la flexión plantar y va a prevenir el desplazamiento anterior del talo y la inversión. También tenemos el ligamento peroneo calcáneo, que va a estar tenso en la dorsiflexión, va a prevenir sobre todo la inversión y va a dar estabilidad no solo a la articulación tibiotalar, sino también a la subtalar, indirectamente. Y también tenemos el ligamento peroneo astragalino posterior, que va a estar tenso en dorsiflexión y va a prevenir sobre todo la rotación interna e inversión. Y además se agrega el retináculo extensor inferior como un estabilizador secundario. También vamos a tener el complejo ligamentario medial, que se compone por el ligamento del tobillo, con sus dos porciones, la capa superficial y la capa profunda. En general se describen las porciones más constantes como el tibio navicular, marcado con el número 1, y el tibio spring, marcado con el número 2. También vamos a tener el tibio talar superficial y el ligamento tibio calcáneo. Y en la capa profunda, el más constante es el tibio talar profundo posterior, que se marca con el número 4, y el tibio talar profundo anterior. También tenemos los ligamentos que van a estabilizar la articulación tibiofibular distal, o los ligamentos de la sindesmosis, donde vamos a tener principalmente el tibiofibular anteroinferior, el tibiofibular posterior-inferior, con su capa superficial y profunda, que la profunda también se le llama el ligamento transverso, y el ligamento interóseo. Dentro de esto, el que da mayor estabilidad es el posterior inferior, seguido por el anterior inferior. Tampoco podemos dejar de lado los estabilizadores dinámicos de esta articulación, donde principalmente para el tema de esta presentación son importantes los tendones de los peroneos, que van a evitar sobre todo la inversión del tobillo. Y también vamos a tener el tibial anterior, que va a prevenir la traslación posterior, y el tibial posterior, que va a prevenir la traslación anterior. Debemos entender la biomecánica del tobillo como una función conjunta de articulaciones. No solo se mueve la tibiotalar sola como flexo-extensión aislada, sino que en general se acompaña de movimientos de la subtalar, donde la marcha va a ir adoptando el pie a los terrenos irregulares del suelo. Tenemos que entender también el talo como un cono truncado asimétrico, que va a ser más ancho por anterior que por posterior, lo que le va a dar una estabilidad mayor en dorsiflexión y eversión sobre la flexión plantar e inversión, donde la mortaja estaría menos congruente. Dentro de las presentaciones más clásicas está por lejos el E15 lateral, que va a ser el más frecuente. Dentro del mecanismo va a ser una inversión con flexión plantar. Y las estructuras lesionadas siempre va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior, y se va a acompañar con lesiones del ligamento peroneo calcáneo hasta un 20%. Las lesiones aisladas del ligamento peroneo calcáneo y del ligamento peroneo astragalino posterior son bastante infrecuentes. También tenemos el E15 medial, que va a tener un mecanismo de eversión más rotación externa. Es de un 3 a un 4% de todos los E15. Y también se ha visto que las lesiones del ligamento del tobillo se pueden ver presentes hasta un 40% de las inestabilidades crónicas de tobillo. Generalmente no inicialmente, pero por la inestabilidad posterior.
El esguince medial también se asocia a lesiones del complejo ligamentario lateral, fracturas del malleolo lateral y lesiones sindesmales. También tenemos los esguinces sindesmales o los esguinces altos de tobillo, que en general van a tener un mecanismo de más alta energía, donde va a haber un mecanismo de rotación externa en dorsiflexión. Se describe hasta un 7% de todo el esguince, pero se ha visto que la prevalencia aumenta en deportes de contacto. Y dentro de las estructuras lesionadas, la más frecuente es el ligamento tibiofibular anteroinferior. Dentro de las presentaciones de inestabilidad, podemos ver una microinestabilidad que se asocia a una rotura del fascículo superior del ligamento peroneal astragalino anterior, donde el paciente va a llegar sin una inestabilidad clínica ni radiológica, pero va a tener una historia de 15 recurrentes y un dolor crónico anterolateral, y este puede evolucionar a una inestabilidad eh, ya clínica. También tenemos la inestabilidad medial, donde principalmente se va a presentar con un dolor anteromedial. Nos va a referir episodios de inestabilidad en valgo o episodios de falla en valgo. Posteriormente puede evolucionar con un pinzamiento anterolateral y una deformidad en valgo progresiva. También tenemos la inestabilidad rotacional, que la vamos a ver cuando se afecta ambos complejos, tanto el lateral como el medial. Este representa hasta un 10 o un 15% de todas las inestabilidades crónicas de tobillo y es un paciente que se va a presentar con síntomas de inestabilidad lateral y además con dolor medial. Y la inestabilidad se va a ver sobre todo en la traslación anterior y la rotación externa de talo, por lo que es súper importante también evaluar la estabilidad del ligamento deltoidio en los pacientes con sospecha de inestabilidad crónica lateral. Y por último también la inestabilidad crónica lateral. Vamos a empezar a hablar un poquito más de esto, partiendo con los factores de riesgo. La edad se sabe que es un factor de riesgo. Más de la mitad de los de 15 se encuentra dentro del grupo etario de los 10 a los 24 años y episodios bajo los 24 años da mayor riesgo de 15 recurrentes. También se ha asociado frecuentemente con el peso y el IMC y con los esguinces previos, que da hasta el doble de por ciento de riesgo en el primer año por lesión de tener un nuevo episodio de esguince. Y alteraciones anatómicas como el pie cabo varo. También se ha visto como factor de riesgo el desbalance muscular, donde en los test donde se presenta una asimetría más de un 15% de fuerza excéntrica con la contralateral, sobre todo en tobillo y cadera, va a tener más riesgo de evolucionar a una inestabilidad crónica de tobillo. Y también se ha asociado con el balance postural, donde un test monopodal positivo va a dar un riesgo relativo de 2,4. Y también, por último, se ha asociado a ciertos deportes como el básquetbol y el fútbol. Entonces, como describe De la Hunt en este cuadro, eh, los factores de riesgo internos o intrínsecos, se podría decir, nos va a llevar a un atleta predispuesto a lesión. Luego, cuando se suman los factores de riesgo externos, como el deporte, vamos a tener un atleta susceptible y cuando tengamos un evento desencadenante, va a llevar a la lesión. Dentro de la definición y clasificación, la definición, hay múltiples definiciones, pero en general el consenso es episodio o clínicas de inestabilidad posterior al año de lesión. Y la clasificación más frecuentemente relatada es la descrita por Hertel, que divide en inestabilidades mecánicas y inestabilidades funcionales. Dentro de la mecánica es cuando va a haber una lesión de ligamentos y una alteración de la cinemática y vamos a ver un paciente que presenta fallos y vamos a ver inestabilidad al examen físico. Y la inestabilidad funcional va a tener más que ver con la propia excepción del control neuromuscular. No vamos a encontrar inestabilidad al examen físico, sino un paciente que refiere inestabilidad. Hertel describió la fisiopatología de la inestabilidad crónica del tobillo, donde concentra las insuficiencias mecánicas y funcionales como por separadas, pero se ve que para que hayan episodios de 15 recurrentes, en general hay una combinación de estos dos. También el 2019 hace un modelo actualizado de la inestabilidad crónica, donde parte con un evento de 15 de tobillo donde luego, tanto por factores
mecánicos, sensoriales y motores, y factores personales y medioambientales, va a llevar un outcome que va desde los pacientes Coopers a los pacientes con inestabilidad crónica de tobillo. Dentro de la evaluación debemos preguntar en antecedentes por enfermedades del tejido conectivo, también antecedentes familiares, ¿no es cierto? El 15 a repetición, qué deporte hace el paciente y cuáles han sido los mecanismos de lesión. Dentro de la clínica, el paciente va a referir sensación de fallos, sensación de inestabilidad en terrenos irregulares y limitación de la actividad física. Y en general, el dolor y el aumento de volumen se ve más en los episodios agudos. El examen físico, debemos ver el alineamiento del retropié, como un retropié varo, que va a predisponer a la inestabilidad lateral. Y debemos realizar el test de Coleman para ver si es flexible o no. Y también debemos ver el medio pie por si tiene varo, o sea, por si tiene cabo. También debemos palpar las estructuras más importantes, realizar ejercicios de rango de movilidad, tanto de tibio talar como subtalar. Debemos evaluar la fuerza, sobre todo de los peroneos, ver el estado neurovascular de la extremidad. Y en pacientes con sospecha de hiperlaxitud debemos realizar el score de Beit. Dentro de las pruebas específicas para la inestabilidad lateral, tenemos el cajón anterior, que es el más clásico, que se ha visto un poco, se ha ido dejando un poquito de lado, sigue siendo el más clásico, pero últimamente se ha hablado harto del cajón anterolateral, que tendría una mejor sensibilidad y especificidad, ya que al ligamento del tobillo estar conservado, limita la traslación anterior del talo. Entonces, al hacer un cajón anterolateral, donde vamos a permitir la rotación interna del tobillo al realizar el cajón, el ligamento del tobillo funcionaría como pivote y habría una mayor traslación anterior. Y el tiltalar, que se utiliza para evaluar el ligamento peroneo calcáneo, también es bastante utilizado, pero siempre queda la duda de cuánto afecta la articulación subtalar en este test. Y dentro del examen físico también debemos ver la propiocepción y el control neuromuscular, donde se ha descrito el test de Romberg modificado y el test de balance monopodal. Para los E15 mediales, en general usamos el test de eversión, que va a evaluar la porción superficial del ligamento del tobillo. Y para los E15 sin desmales, tenemos el test de rotación externa, el squeeze test y el cross-leg sign. Dentro de las patologías asociadas, que son bastante frecuentes, vamos a tener el pinzamiento, las lesiones osteocondrales, los cuerpos libres, la tenosinovitis y las roturas de peroneo corto. Dentro del estudio imagenológico inicial, vamos a pedir radiografías AP lateral mortaja de tobillo, radiografías del pie cuando haya sospecha de alteración anatómica. Estos tienen que ser con carga y bilaterales para hacer la comparación. Y podemos agregar la radiografía de Salzman, la visión de Salzman, para ver la alineación del retropié. En estos vamos a ver la presencia de artrosis, osteofitos y patología subtalar, como también una buena congruencia de la mortaja. También tenemos las radiografías de estrés, que son radiografías de lateral de tobillo, donde vamos a hacer un cajón anterior, y una radiografía AP de tobillo, donde vamos a realizar un tilt talar. Estos tienen sensibilidad de un 80% para el peroneo extravío anterior y un 50% para peroneo calcáneo, y se van a considerar positivos cuando con un cajón anterior haya una traslación anterior de 10 milímetros o una diferencia de 5 milímetros. Y para el tilt talar, cuando haya una apertura de más de 10 grados o una diferencia de 5 grados con el contralateral. La limitación de las radiografías es que son evaluaciones en 2D cuando sabemos que la inestabilidad del tobillo son problemas en 3 dimensiones. Dentro de las imágenes también tenemos la resonancia magnética, que tiene buena sensibilidad para ambos ligamentos, nos ayuda para ver la integridad ligamentaria y sobre todo nos ayuda para ver otras patologías asociadas, como las mencionadas previamente. Y también se ha descrito hallazgos en la resonancia magnética que nos darían factor de riesgo para desarrollar inestabilidad de tobillo después de un primer episodio, como es la lesión del ligamento peroneo astralino posterior, un edema óseo grande del talo y un derrame moderado, que todo esto tendría que ver con la gravedad de la lesión, que por ende nos llevaría a mayor riesgo de inestabilidad.
Como se puede ver en la imagen, cortes axiales de resonancia magnética T1, donde podemos observar que en la figura A el ligamento peroneo astragaliano anterior está conservado, en la B está ausente, en la C está atenuado y en la D está engrosado. Lo mismo podemos observar con el peroneo calcáneo, donde en la A está íntegro, en la B ausente, en la C atenuado y en la D engrosado. En general, los patrones más frecuentes es el atenuamiento del ligamento, o si no, el segundo patrón más frecuente es un atenuamiento del ligamento peroneo astralino anterior y un engrosamiento del ligamento peroneo calcáneo. En general, el engrosamiento se asocia a mayor grado de inestabilidad. La limitación de la resonancia magnética es que es un examen estático, no ayuda a ver la integridad de los ligamentos, sin embargo no evalúa cómo actúa el tobillo bajo estas lesiones. Luego se ha estudiado harto las ecografías bajo estrés, que tendrían muy buena sensibilidad. La limitación es que tiene una curva de aprendizaje asociada, pero ayudaría a evaluar la integridad del ligamento y además la función, o sea, la estabilidad que otorga el ligamento. Y se consideraría positivo cuando, cuando al poner el tobillo bajo estrés, los ligamentos tendrían una mayor de un 20% de diferencia en la longitud. Como se puede ver en la imagen de acá, al lado izquierdo el lado sano y al lado derecho el lado lesionado, donde se ve que la longitud del ligamento en el lado sano cambia en menos de 20% y en el lado lesionado cambia en más de un 20%. Dentro del tratamiento, el manejo conservador es de primera línea, es lo que vamos a utilizar en todos los pacientes, a excepción de pacientes que tengan patologías específicas. En general, el objetivo es mejorar la función de los estabilizadores dinámicos y la propiocepción y prevenir nuevas lesiones. Tiene como base la analgesia y RICE, ¿no es cierto? El descanso, el hielo, la compresión y la elevación. Y una órtesis, que puede ser tobillera o taping. Se ha visto que los dos disminuyen la recurrencia, pero la tobillera disminuye la severidad y el número de episodios de esguinces posteriores, por lo que es el preferido. El pilar del tratamiento conservador va a ser la rehabilitación, que va a tener como enfoque principal el fortalecimiento de los tendones peroneos, los ejercicios de propiocepción, de cadena cerrada, y los nuevos enfoques apuntan a que la estabilidad del core y de los glúteos también nos darían más protección a E15 futuros. Dentro del tratamiento quirúrgico, las indicaciones en general es falla del manejo conservador de 3 a 6 meses o lesiones intraarticulares que requieran manejo quirúrgico. Hay distintas opciones. En general, está la reparación anatómica, la reconstrucción no anatómica y la reconstrucción anatómica, siendo las técnicas anatómicas las favoritas en este momento. Y más o menos corrección de ejes cuando sea necesario. Como describió Di Giovanni en esta revisión, hay una larga historia de cirugías para la inestabilidad lateral de tobillo, partiendo en 1934, donde utilizaban fascia lata. Después se utilizó harto tendón del peroneo corto, ¿no es cierto? Y ya para el 1966, Bostrom describió la primera reparación anatómica usando una imbricación de los ligamentos, reparándolos, ¿no es cierto? Realizando una imbricación. Y Cole del 1980 lo aumenta incluyendo el retináculo extensor inferior. Entonces, partiendo por la reparación anatómica, está el Bostrom con su modificación de Gould. La figura A sería el Bostrom solo. La figura B sería el Gould, ¿no es cierto? Con la aumentación incluyendo el retináculo extensor inferior. Y se ha visto que han habido múltiples modificaciones, muchos tipos de aumentaciones para este procedimiento, y desde un flap periostal a la reinserción con anclas y aumentaciones con suture tape. Esta sería la reparación con anclas, ¿no es cierto? Donde se realiza un Bostrom Goal, pero con anclas, tratando de imitar las inserciones en la fíbula de tanto el ligamento peroneo astragalia anterior como el peroneo calcáneo. Y también se ha visto el aumento con el internal brace o el tape, ¿no es cierto? Que sería como un fijador interno protegiendo la reparación que realizamos.
¿Qué dice la evidencia conforme a a las reparaciones anatómicas? En general se ha visto que la aumentación de Gould tiene un mayor torque al fallo, sin embargo no hay mucha evidencia en outcomes clínicos. Y también se ha visto que no hay diferencia a favor de las anclas, o sea, es más por comodidad, porque el punto de fallo en general de estos constructos depende de la interfaz de la sutura del ligamento, o sea, que importa más la sutura que que el ancla, ¿no es cierto? Entonces, y también se ha visto que la reparación con anclas con una aumentación con tape tendría ventaja biomecánica a la reparación sola de Bostrom Gold o solo con anclas. Entonces, la aumentación con tape tendría una ventaja biomecánica de teniendo fuerzas tensionales parecidas al ligamento nativo eh, y con una mayor protección, sobre todo para el tiempo temprano, la primera, la primera fase de recuperación. Sin embargo, todos estos estudios son biomecánicos en estudios cadavéricos, por lo que los resultados deben ser interpretados con cautela. Dentro de la reconstrucción se reserva para pacientes con hiperlaxitud, con un IMC elevado o que tengan alguna alteración anatómica que también haya que corregir, o pacientes de revisión, ¿no es cierto?, que falló la reparación primaria. Y también se describe para pacientes que la calidad del ligamento ya no es apta para hacer una reparación. Dentro de los tipos de reconstrucciones hay dos, la anatómica y la no anatómica, según si tratan de conservar la inserción ligamentaria del paciente. Dentro de la anatómica, el gold estándar se ha visto que tiene una fuerza y rigidez comparable al ligamento nativo, y la no anatómica en general es más rígida, tendría mayor fuerza de torque, pero esto lleva a una mayor rigidez subtalar, mayor riesgo de artrosis y bajos niveles de satisfacción. Como podemos ver en la imagen, estas son las reconstrucciones no anatómicas. Hay hay muchos tipos, hay distintos autores que han descrito distintas técnicas. En la figura A está el procedimiento de Watson-Jones, en la B de Evans y en la C de Christian Snook. En general, la mayoría utiliza el tendón peroneo brevis o una hemisección del tendón peroneo brevis. Y también se ha visto que podrían utilizar una parte del ligamento de Aquiles. Y el gol estándar de la reconstrucción es la reconstrucción anatómica, donde se busca tratar de simular las inserciones anatómicas previas de los ligamentos nativos. En general esto se hace con tornillos y puede ser un halo o un autoinjerto. En general no hay muchas diferencias entre ambos y el más utilizado es el injerto autólogo de Gracilis. También en el último tiempo se ha estudiado harto las opciones artroscópicas y mínimamente invasivas. Esto tendría ventaja que hay un menor tiempo de recuperación, menor morbilidad y permitiría también diagnosticar y tratar lesiones asociadas. O sea, puede ser como un complemento, ¿no es cierto? En general se recomienda hacer una artroscopía antes de realizar la reparación para tratar las lesiones intraarticulares, o también se pueden hacer los procedimientos de manera artroscópica, ya que sabemos que dentro de estas inestabilidades crónicas hay hasta un 25% de lesiones condrales. Y que ha visto la evidencia que en realidad no hay diferencias clínicas ni radiológicas cuando uno hace un Bostrom Gould artroscópico, por lo que no sería inferior. Y hay otros estudios que han visto diferencias a favores de la artroscopía en scores funcionales, dolor y tiempo hasta la carga. Y también, pero se ha visto que tiene una mayor tasa de complicación global, que en general es dolor en los sitios de los portales y la neuritis del peroneo superficial. Dentro de las complicaciones más frecuentes está la infección de la vía operatoria, la lesión nerviosa, rigidez cuando sobretensionamos el constructo sobre todo, inestabilidad residual, que eso puede ser una falla temprana o tardía, y TEP. Dentro de los mensajes finales de esta presentación es que es una patología frecuente y compleja. El manejo conservador sigue siendo el de primera línea. Las limitaciones de estudios de imagen como la radiografía al ser 2D y la resonancia solo un examen estático
Sin embargo, entra la ecografía como una potencial herramienta que no tendría esas limitaciones. El Bostrom Gold abierto en general sigue siendo el gold estándar, faltan estudios comparativos, y la aumentación con suture tape daría ventajas sobre todo biomecánicas. Habría que ver en estudios con personas in vivo que incluyan la cicatrización del ligamento para ver si estas ventajas biomecánicas se mantienen en el tiempo. Y la reconstrucción en casos seleccionados en general tiene buenos resultados y las técnicas artroscópicas y MIS no serían inferiores y tendrían potenciales beneficios. Muchas gracias por su atención.